Hola, buenos días a todos. En vídeos anteriores estuvimos viendo qué electrones se compartían en los compuestos covalentes. Vemos qué electrones se compartían, qué enlaces se formaban y qué electrones o qué pares de electrones se quedaban sin compartir. En este vídeo vamos a ver cuáles son o cómo se forman dichos enlaces. Hay dos teorías que lo van a explicar, que es la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Esta teoría nos dice que los pares de electrones, todos, tanto los compartidos como los sin compartir, se colocan de la manera más separada posible, ya que se están repeliendo. Aquí tenemos el ejemplo del agua, donde tenemos el oxígeno, que tiene dos pares de electrones sin compartir, y otros dos pares de electrones compartidos con el hidrógeno. En total son 4 pares de electrones. Para que dichos pares de electrones se repelan lo máximo posible, tienen que estar formando un tetraedro que tiene un ángulo de 109,5 grados. Esto es lo más separados posible que puedan estar esos 4 pares de electrones. Otra teoría es la teoría del enlace de valencia, que nos dice que el enlace covalente se produce cuando se solapa los orbitales de ambos átomos. Aquí tenemos otra vez la molécula de agua, donde tenemos el oxígeno. Solo hemos representado los orbitales del nivel 2, que es 2s2, que en el nivel 2s tenemos ahí 2 electrones, y 2p4 significa que en un orbital 2p tenemos los 2 electrones, que es el que he pintado en azul, que tenemos un electrón y 2 electrones. En otro 2p, que es el que he pintado de verde, tenemos un electrón que se está solapando con el 1s del hidrógeno, formando este enlace, donde estos 2 electrones, tanto el del hidrógeno como el del oxígeno, pertenecen al orbital 1s del hidrógeno y al orbital 2px del oxígeno. Y aquí tenemos el otro orbital 2p del oxígeno, que tiene un electrón, que este orbital está solapado con el 1s del hidrógeno, formando otro enlace covalente. Estos dos electrones pertenecen tanto al orbital 1s del hidrógeno como al 2pi del oxígeno. Estamos viendo que, dado que los orbitales 2p forman 90 grados, este ángulo tendría que ser de 90 grados. Ahora bien, la realidad nos dice que el ángulo real es de 104,5 grados. Es decir, que no nos vale del todo esta teoría del enlace de valencia. Para que ambas teorías, tanto la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia como la teoría del enlace de valencia, sean compatibles, lo que vamos a hacer es hibridar orbitales. Entonces, en este vídeo vamos a ver cómo hibridamos orbitales. Este esquema, esta tabla, es un resumen de todo lo que vamos a ver en este vídeo, de cómo se van a estar compartiendo los electrones, cómo se van a hibridar los orbitales y qué estructura van a estar formando. Vamos a irlo viendo uno por uno y luego ya explicamos lo que es esta tabla. Vamos a empezar con lo que es la hibridación SP, que es lo que ocurre cuando tenemos dos pares de electrones. Vamos a poner el ejemplo del cloruro de berilio. Es cierto que el berilio es un metal, pero es un metal con carácter metálico bastante pequeño, por lo tanto en este caso puede estar trabajando como si fuera un no metal. Vamos a hacer la estructura del cloruro de berilio, la estructura de Lewis primero. El berilio acaba en 2s2, tiene 2 electrones en su último nivel, el cloro tiene 7 electrones, y haciendo la estructura de Lewis vemos que en total tenemos 16 electrones en el último nivel tenemos 16 electrones de la capa de valencia, 2 del berilio y 7 por 2, 14 de los cloros. En total cabrían 20, porque al berilio ya se lo podría hacer otros dos enlaces, por lo tanto puede llegar solo hasta 4. Por lo tanto tenemos en total 2 enlaces y 6 pares de electrones. Nos quedaría una cosa como esta. ¿De qué manera podemos separar dos pares de electrones? Porque el berilio tiene 2 pares de electrones que lo rodean, que son ambos compartidos, 2 pares de electrones de la manera lo más separados posible. Pues la mejor manera, lo más separado posible, sería mediante 180 grados. ¿Cómo hace esto? Bueno, pues el berilio en su último nivel, que es el nivel 2, tiene 2 electrones en el nivel 2s y ningún electrón en los niveles 2p, en los 3 orbitales 2p. Lo que va a hacer es mandar un electrón del nivel 2s al nivel 2p. Y lo que va a hacer es hibridar estos orbitales. ¿Qué significa esto? Que como tenemos dos orbitales
con electrones que son el 2s y el 2p y dos vacíos, pues va a coger estos dos orbitales que es 2s y uno de los 2p, los va a mezclar y va a formar dos orbitales nuevos, que los vamos a llamar orbitales sp. Se llama sp porque tiene un orbital s y un orbital p. Y va a dejar los otros dos orbitales 2p sin hibridar, tal cual, como está. Esa mezcla de orbitales s y orbitales p genera dos orbitales sp que tienen esta forma. En recursos de la tarea 2 os estoy poniendo también un vídeo en el que se muestra cómo se hibridan los orbitales. De tal manera que la hibridación sp genera dos orbitales sp que están separados 180 grados, de tal manera que conseguimos cumplir la teoría del enlace de valencia en la que los orbitales sp de este orbital sp y este orbital sp del berilio estén unidos a los orbitales p del cloro, de tal manera que formen el enlace. Este enlace se llama enlace sigma. Más adelante, cuando veamos enlaces dobles, veremos qué diferencia hay entre los dos tipos de enlace que podamos ver. Si volvemos a la tabla, podemos ver que cuando tenemos dos pares de electrones que están los dos compartidos, tenemos una hibridación sp con una estructura que llamamos lineal de 180 grados, que el ejemplo que teníamos era el cloro de berilio. Vamos a ver otro ejemplo de hibridación sp, que es el dióxido de carbono. Hacemos la estructura de Lewis del dióxido de carbono, vemos que el carbono acaba en P2, es decir que tiene 4 electrones en el último nivel, el oxígeno acaba en P4, es decir que tiene 6 electrones en el último nivel. Ponemos los electrones que tiene cada átomo y hacemos los cálculos para ver cómo sería la estructura de Lewis. Electrones que tenemos en el último nivel son 4 del carbono y 6 por 2, 12 de los oxígenos. En total tenemos 16 electrones en la capa de valencia. ¿Cuántos caben? A todos le caben 8, así que 8 por 3, 24. Enlaces que se formen, 24 menos 16 son 8 electrones que se comparten, en total 4 enlaces. Y electrones solitarios son 24 menos 16, 8 electrones que van a estar solitarios, entre 2, 4 pares solitarios de electrones que vamos a tener. Es decir, que podemos ver tal y como está la estructura de Lewis, pues sería así, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 enlaces y 1, 2, 3 y 4 pares de electrones solitarios. Para hacer la geometría y mirar en esta tabla, vamos a considerar como si los dobles enlaces, como si fueran enlaces simples. Es decir, que cada doble enlace cuenta como si solo fuera uno para hacer la geometría. Es decir, que mirando esta tabla es como que tenemos dos pares de electrones compartidos, no solitarios para el átomo central, por lo tanto estaríamos hablando de hibridación sp. Es decir, si miramos, estamos fijando en el átomo central, en el carbono, tiene aquí un enlace doble, aquí otro enlace doble, es como si solo tuviera dos enlaces. Por lo tanto, según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, tienen que formar un ángulo de 180 grados. ¿Vale? Para ello tiene que hacer una hibridación sp, es decir, que este electrón que está en el nivel 2s se tiene que ir al nivel 2p, de tal manera que vamos a hacer una hibridación sp en la que vamos a tener dos electrones en los orbitales 2sp y dos electrones en los orbitales 2p. Tened en cuenta que si partimos de 4 orbitales tenemos que tener al final otra vez 4 orbitales. ¿Cómo se forma esto? Bueno, pues tenemos el carbono que tiene 4 electrones, 2 en los orbitales sp y otros 2 en los orbitales p. Los orbitales sp forman un ángulo de 180 grados. Tenemos aquí el carbono que tiene en amarillo los dos orbitales sp. Con este orbital sp se está uniendo a un orbital del oxígeno formando un enlace covalente. En este orbital sp, en este otro orbital sp, también tiene un electrón que se solapa con otro orbital del oxígeno formando otro enlace covalente. Ahora bien, tenemos dos orbitales p, uno que será en el eje Y y otro en el eje Z. Bueno, pues en el eje Y tenemos un electrón que se solapa de manera lateral con el orbital pi del oxígeno, de tal manera que estamos formando aquí un enlace, se está solapando tanto por arriba como por abajo, pero ambos sería un único enlace. Y con el otro orbital pz se está solapando de manera lateral con el orbital pz del oxígeno. Por lo tanto,
El carbono tiene con este oxígeno un enlace con su orbital sp y un enlace con su orbital pi. Y con este otro oxígeno está formando un enlace con su orbital sp, que es el amarillo, y otro enlace que es lateral con el orbital pz. Llamamos enlace sigma aquellos enlaces que se forman de manera frontal, es decir, que este enlace, el del sp con el orbital del oxígeno y este es otro, también sería orbitales sigma, son enlaces frontales. Y los que vienen de lado, que sería este, tanto por arriba como por abajo es el mismo enlace, este con el oxígeno y este lateral en el eje Z con este otro oxígeno, esos serían orbitales pi. Los orbitales sigma son orbitales frontales que permiten la rotación y los orbitales pi son los enlaces pi son enlaces laterales que no permitirían la rotación, ya que si aquí se rotara, lo que estaría provocando es que se dejaría de solapar. Siempre que tengamos un enlace doble, tenemos un enlace sigma y luego enlaces pi. Enlace doble es uno sigma y un pi, y enlace triple sería un enlace sigma y dos enlaces pi. De tal manera que lo que podríamos ver en la estructura de Lewis sería que estos dos enlaces, uno sería sigma, el otro pi, uno sigma y el otro pi. Por lo tanto, la estructura que se está formando la geometría que se está formando es una geometría lineal. En la parte 2 de este vídeo vamos a ver las hibridaciones sp2 que se producirán cuando tengamos tres pares de electrones que rodean al átomo central.